Muy buenos días a todos y a todas las personas que están conectadas. Hoy damos comienzo a las cápsulas educativas en contexto de campaña de invierno 2023. Y para dar inicio a estas actividades, comenzamos con un tema que es bastante contingente, que estamos en alerta país. Específicamente es el tema que elegimos fue de influenza aviar, así que para esto convocamos a tres expertos en el tema, los cuales nos van a ir dando todo el panorama que hay tanto internacional como nacional de este problema de salud. Y vamos a comenzar con Fernanda Olivares. Ella es profesional del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, que va a comenzar con todo el contexto internacional y nacional de la enfermedad y todas las definiciones de casos que existen en nuestro país en la vigilancia de este problema de salud. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, Patricia. Buenos días. Voy a comenzar compartiendo. Muy bien. Bueno, el tema que nos convoca, como decía Patricia, es influenza aviar. Hay que entender esta presentación en un contexto que es amplio, que es los virus de influenza, y la enfermedad de influenza, que es considerada una enfermedad emergente. Su importancia epidemiológica está determinada por el elevado potencial epidémico, por su rápida capacidad de propagación, alta transmisibilidad que tiene la influenza, existencia además, y como estamos viendo actualmente, de muchos reservorios animales, no solamente aves silvestres, sino que mamíferos marítimos, equinos, porcinos y otros además del humano. Y la capacidad que tiene este virus de cambiar genéticamente de forma impredecible y en ese momento producir pandemias. Y en el caso de las pandemias, produce una alta demanda de la atención ambulatoria y hospitalaria por la gravedad de las complicaciones, ¿ya? Entonces, por un lado está este contexto amplio que es de la influenza, pero ya centrándonos en la influenza aviar, es la enfermedad causada por la infección de la influenza aviar de tipo A. ¿Ya? Estos virus se encuentran de forma natural entre las aves acuáticas salvajes de todo el mundo y además pueden infectar a aves de corral, domésticas y a otras aves u otras especies de animales, como lo estamos viendo actualmente, como lo es los marinos, pingüinos, algunos cetáceos, como también hemos visto. ¿Ya? Importante señalar que la vía de transmisión es por contacto directo entre estos animales y en ciertas situaciones o ciertas prácticas, como por ejemplo la alimentación o la limpieza de corrales también de estas aves, la eliminación de aves muertas, enfermas, y luego al tocarse la nariz, la boca, se produce la vía de entrada de este virus hacia el tracto respiratorio, ¿ya? Los virus de influenza animal son distintos de la influenza estacional humana, es decir, no se transmiten fácilmente entre humanos. Por ejemplo, el virus de la influenza estacional, la H1N1, resulta de la transmisión entre un humano infectado y otro susceptible a través de gotitas o contacto directo. En cambio, la influenza aviar resulta del contacto directo o indirecto entre un animal afectado, o sea, infectado por el virus de la influenza aviar, y otra ave, mamífero, y en ocasiones de forma más esporádica, humanos susceptibles, ¿ya? Entonces, tenemos estas dos grandes diferencias de la influenza estacional de la aviar, ¿ya? Tenemos una exposición a una fuente animal o ambiental contaminada con influenza aviar. Y ocasionalmente los humanos se pueden infectar, lo que lleva a la enfermedad, que puede ir desde una enfermedad leve, como un resfrío, hasta la muerte de mucha gravedad, como es el caso que tenemos en Chile. Las infecciones humanas con virus de influenza animal tienen que investigarse siempre, por lo que comentábamos en la primera diapositiva, el potencial epidémico y la rápida capacidad que tiene el virus de mutar, ya sea en las personas o en el ambiente. A nivel de análisis de riesgos de esta enfermedad desde OPS, se mantiene la
la declaración de que el riesgo de que ocurran casos humanos por influenza A H5N1 desde aves a humanos es muy bajo para la población general. Sin embargo, para las personas en contacto directo con aves, el riesgo podría ser bajo o moderado dependiendo del uso de los EPP en el caso de las personas que trabajan o conviven regularmente con estos animales que son susceptibles de enfermar. Podrían presentarse algunos casos aislados en humanos que podrían tener una presentación de leve a moderada o en algunos casos más graves, ya como ha ocurrido ya en Estados Unidos, España, Ecuador y Chile. La transmisión interhumana es muy limitada, de hecho, hasta el momento es muy discutido los 2 o 3 casos que se han reportado, por lo que el impacto poblacional es muy bajo. Se requiere evaluar permanentemente la situación nacional de acuerdo a la situación internacional y las capacidades nacionales de preparación, detección y respuesta. Y acá es donde nosotros tenemos que reforzar más nuestro trabajo. A nivel del mundo, los casos de H5N1 reportados hasta el 24 de abril son 4. Uno con resultado de muerte. Ya está reportado el caso de Chile, que está vivo, que es un caso. 2 casos en Camboya, un caso en China también, ¿ya? Pero como pueden ver, hasta el 2020 la verdad es que los casos han sido bastante esporádicos y la mayoría de los casos se dan en Asia-Pacífico, ¿ya? Donde las prácticas y el contacto con estas aves sigue otro tipo de interacción muy distinta a las que tenemos acá en nuestro país, ¿ya? Pero como podemos ver, del 2020 en adelante ha cambiado, ha bajado bastante la detección de estos casos, ¿ya? En Chile hemos tenido brotes de influenza aviar reportados en años anteriores a este gran brote, que es uno de los brotes más grandes que se tiene registro en animales. Y el primer brote que se detectó en Chile fue el 2002, de una influenza H7N3 de alta patogenicidad en gallinas reproductoras en Valparaíso. Luego en el 2009 también en Valparaíso, en un plantel de pavos, pero este era un brote de H5N1 humano que infectó a las aves. Entonces es importante considerar eso, que nosotros, tanto los humanos como las aves, nos podemos infectar de los distintos tipos de virus. ¿Ya? El 2016 y 17 también ocurrió otro brote de influenza aviar de H7N6 de baja patogenicidad en 2 planteles también en Valparaíso. Y el 2019 hubo un brote de H1N1 en Valparaíso, y luego más adelante uno de H7 de baja patogenicidad en pavos también en Valparaíso. Ya todos estos brotes fueron investigados y las personas que estuvieron en contacto también se les hizo un seguimiento, ¿ya? Pero anterior a esto, al gran brote ya que parte con detección en aves silvestres en Chile en diciembre del 2022, no se contaba con un protocolo de seguimiento, de investigación de expuestos a influenza aviar, ¿ya? Entonces, dada la magnitud de este evento que estamos viviendo de influenza aviar, se creó este protocolo. Este protocolo se liberó en diciembre del 2022 y está orientado a los equipos de epidemiología de las Ceremis, a los equipos de zoonosis y control de vectores de las Ceremis y también a los delegados de epidemiología de los establecimientos de salud públicos y privados, ¿ya? Por eso lo llama a colación. También tenemos un oficio que salió el 11 de enero y que igual de este año y que habla de las acciones de refuerzo en el contexto de vigilancia de influenza aviar, tanto para humanos como en animales, las acciones que se han realizado, ¿ya? También hace un par de semanas se liberó un protocolo que es bastante similar al protocolo de expuestos que les comenté recién, pero que este va exclusivamente dirigido a trabajadores. Este es un protocolo que está oficializado mediante una resolución exenta y que va dirigido principalmente a los equipos de salud ocupacional, establecimientos OAL o a mutualidades y equipos de epidemiología de las Ceremis de salud, ¿ya?
Y esto va puntualmente por el riesgo y la exposición que los trabajadores que no usan el EPP en forma adecuada sufren accidentes u otro, entonces están en un mayor riesgo de contraer la infección. Por último, todo esto está enfocado en el contexto de una salud en donde tenemos que velar porque la salud humana, animal y del medio ambiente pueda manifestarse de forma equilibrada y podamos investigar estos eventos también de forma conjunta y abordar de forma conjunta estos eventos para no interferir con ninguna de estos grandes círculos, ¿ya? Y procurar el bienestar de todos, tanto del ambiente, de los animales, como de los humanos. Pero nosotros como ministerio nos preocupamos principalmente de reforzar y todas nuestras acciones de vigilancia van hacia los humanos. Dicho eso, en nuestro protocolo de expuestos nos enfocamos principalmente al seguimiento de las personas que están en contacto directo con aves o mamíferas enfermas, moribundas o muertas, o indirecto a través de fómites, productos o desechos tales como huevos, heces, orina, nidos de aves, agua contaminada con restos o desechos de animales sospechosos o confirmados de influenza aviar durante los últimos 7 días desde la verificación del hallazgo. Es decir, por ejemplo, tenemos un plantel con muertes declaradas de gallinas, está el evento, entonces 7 días hacia atrás nosotros buscamos expuestos, que son principalmente en el caso de los planteles los trabajadores, en el caso de los traspatios, las familias que han visitado ese hogar y ese traspatio en los últimos 7 días antes de la verificación, antes de que ya las aves empezaran a morir, ¿ya? Entonces eso lo hace principalmente la Seremi. En algunas regiones la Seremi trabajan mano a mano con los delegados de epidemiología de los CESPAM cercanos a estos eventos y los refuerzos se producen en los establecimientos de salud cercanos donde estamos teniendo eventos. Señalar también de que en Chile estamos teniendo eventos de Arica, Magallanes, de traspatio, silvestres, tanto de aves como de mamíferos, y planteles avícolas. Tenemos las 3 situaciones en donde tenemos grupos de expuestos distintos. Por ejemplo, tenemos expuestos comunitarios que son principalmente asociados a los eventos silvestres y de traspatio, donde podemos tener personas que tienen un alto riesgo de exposición, es decir, contacto directo con aves muertas, enfermas o subproductos, y personas de bajo riesgo, es decir, personas que están en el lugar con afectación, pero no han tenido contacto directo, no han tocado estas aves o han estado tocando los restos también de la zona donde están estos animales muertos o enfermos, vale decir, los corrales, jugando en las cercanías, por ejemplo, de un lobo muerto. A eso nos referimos con bajo riesgo, ¿ya? Y por otro lado tenemos la exposición ocupacional, que principalmente se da en las personas que trabajan en planteles avícolas, ¿ya? Y también tenemos trabajadores del SAC, trabajadores de Cernapesca, trabajadores municipales, de zoológicos y personas que en el contexto laboral tienen relación con aves o mamíferos, ya que puedan estar enfermos o muertos por influenza aviar. Y además tenemos cualquier otro tipo de exposición que es evaluada por la autoridad sanitaria. Es decir, nos ha pasado que estamos teniendo muchas notificaciones de personas que han consultado en centros de salud por sintomatología asociada a influenza, pero que no se ha determinado a través del SAC una exposición. Entonces lo que se hace es, a través de la Seremi, se investiga la exposición a animales o fuentes de influenza aviar y por ahí se ingresan estas personas a la vigilancia. Es importante recalcar, sobre todo en esta época que estamos con un aumento estacional de enfermedades respiratorias, que la evaluación de esta exposición la hace la Seremi, pero también en conjunto con los clínicos, y es importante que ustedes en estos casos que están consultando por influenza se pueda determinar que hay exposición a aves o
restos de animales con influenza aviar, ¿ya? Eso es súper importante. Y dicho ese caso, o sea, y dicho esto, es importante tener presente la definición de caso sospechoso de influenza aviar en humanos, que es toda persona previamente sana que cumpla la definición de expuesto. Eso es importante, de expuesto, y que presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, conjuntivitis, mialgia, cefalea, rinorrea o compromiso del estado general. ¿Ya? Exposición más cualquiera de estos síntomas, nosotros deberíamos levantar la alarma y pensar que estamos ante un caso sospechoso de influenza aviar. ¿Ya? En el caso de ETI, es esta misma definición, pero tenemos una enfermedad un tanto más leve, una persona que puede consultar, por ejemplo, en atención primaria o una consulta ambulatoria en un establecimiento de salud, pero tiene que tener el antecedente de exposición verificado. Y ya podemos tener también casos graves, por ejemplo, personas que se hospitalizan por infecciones respiratorias agudas graves, como fue el caso que se detectó en Chile por influenza aviar, en donde tenemos personas hospitalizadas por fiebre, tos y dificultad respiratoria. Y en el caso de determinar que hay una exposición a aves o mamíferos infectados con influenza aviar, se debe tomar una muestra para determinar influenza. Ya en el caso de los centinelas Irak, y que fue por la vía que se detectó el único caso confirmado que tenemos en Chile, todos los centinelas Irak toman muestras al 100% de sus casos que ingresan a la vigilancia. Por ende, cualquier caso que cumpla con la definición de Irak, se le tiene que tomar una muestra y hacer el análisis para influenza y otros virus respiratorios, ¿ya? Señalar un poco eso, no voy a entrar en detalle de cómo se hace el análisis de laboratorio, ya que eso lo tocará Rodrigo Facher más adelante, ¿ya? En el caso de que se confirme, siempre va a ser a través de la PCR específica para influenza y que se realiza en el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Y cuando un caso se confirma, inmediatamente se debe conducir una investigación a través de este caso para buscar contactos, es decir, personas que estuvieron con este caso confirmado o sospechoso o en vías de confirmación en un espacio cerrado a una distancia menor de 1.5 metros por más de 15 minutos en un contexto de investigación de influenza aviar, ¿ya? No de influenza estacional, hay que hacer la diferencia, ¿ya? El procedimiento, a grandes rasgos, los eventos animales, notifica el SAC, en la Ceremi se constituye el equipo integral y hacen una evaluación. Si se activa el protocolo de expuestos, se envía la información a nivel central, se ingresan estos casos expuestos que son identificados por la Ceremi al GoData, que es nuestro formulario, es nuestra plataforma para el seguimiento y registro de los casos sospechosos y expuestos. Y además a los casos sintomáticos comunitarios se les toma una muestra en cualquier momento del seguimiento que presenten síntomas. En caso contrario, solamente se hace el seguimiento por 7 días y en el caso de que en estos 7 días no se verifiquen signos o síntomas compatibles con una ETI, por ejemplo, estos cierran el seguimiento y ya quedan liberados de este evento o el seguimiento de este evento, ¿ya? En el caso de los ocupacionales, se toma una muestra al inicio y al final del seguimiento para verificar de que no estuvieran con influenza al inicio del seguimiento y al terminar el seguimiento verificar que efectivamente no se contagiaron de influenza, ¿ya? Eso es para los laborales. Pero para los comunitarios solamente un seguimiento de signos y síntomas y solo en caso de que llegaran a presentar síntomas se analizan, ¿ya? Los flujos de laboratorio también los va a tocar ISP. A los 7 días se cierra el evento con un informe técnico por parte de las Ceremis, ¿ya? De cuántos fueron los expuestos que se identificaron en dicho evento, cuántos terminaron
y a cuáles se tomó muestra y cuál fue su resultado, ¿ya? Importante que las tomas de muestra de una tórula nasofaringe se coordina, en el caso de los comunitarios, la toma de muestra en domicilio, ¿ya? O el traslado dependiendo de cómo cada región haya definido el flujo más eficiente para llevar a cabo esta acción, ¿ya? Dentro de los mensajes claves de todo este análisis que nosotros hacemos en función de reforzar la vigilancia epidemiológica de influenza aviar, es que todos estos eventos deben investigarse. La comunicación de riesgo a la población trabajadora y general es vital, ya en el buen uso de PPE, para que tanto los trabajadores que manipulan aves como también personal de salud que manipula muestras extreme todas las medidas de bioseguridad. Las personas que trabajan en el ambiente de salud saben que cualquier muestra es potencialmente peligrosa, no solamente para influenza aviar, sino que para otros virus u otras bacterias, ¿ya? Dentro de las regiones, bueno, ahora es todo el país, que tienen estos eventos, la idea es que se mantengan alertados, haya coordinación entre los servicios de salud, APS y hospitales para el seguimiento, y además, si es que hay que tomar medidas complementarias, se hagan también en coordinación. Comentar para terminar que a la fecha llevamos alrededor de 944 expuestos seguidos a nivel del país y en general 155 se les ha tomado muestras, todas negativas hasta el momento. Principalmente los eventos han sido de traspatio, seguido por mamíferos o silvestres, y los que tienen más eventos, las regiones que han detectado más eventos son Maule, Ñuble, Araucanía, y últimamente hemos estado con hartos eventos en Valparaíso, en avícola. Así que, más que nada esto, me voy a detener acá, y eso es todo lo que tengo para contar ahora. Muchas gracias, Fernanda, por tu presentación. Ya estamos recibiendo consultas a través del chat, que es la vía en donde ustedes pueden hacer llegar sus preguntas. Al final de las 3 presentaciones vamos a leer las preguntas para que sean respondidas por nuestros expositores. Ahora continuamos con nuestro siguiente experto del Instituto de Salud Pública. Él es Rodrigo Faches, jefe del Subdepartamento de Enfermedades Virales del Departamento de Laboratorio Biomédico del Instituto de Salud Pública. Así que dejo con ustedes a Rodrigo Faches. Muchas gracias, buenos días. Vamos a ver entonces la parte de laboratorio, ¿no es cierto? Como ustedes bien saben, el diagnóstico de laboratorio es una etapa fundamental, ¿no es cierto? Y es esencial para contar después con un diagnóstico suficiente si se toma una buena muestra, ¿ya? Bueno, a modo general, el virus influenza, ¿no es cierto?, es un virus que tiene antígenos estables, tipo A, tipo B, a los cuales vemos si es la hemaglutinina, la neuraminidasa, y antígenos externos que son mucho más variables, que permiten determinar el subtipo y la cepa específica del virus, ¿ya? En cuanto a los antígenos estables, fundamentalmente la proteína matriz y la nucleoproteína, y los antígenos externos, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa viral. Como les mencionaba Fernanda, las aves acuáticas son el principal reservorio de la influenza, esta es una zoonosis, y hay 16 subtipos de hemaglutinina y 9 neuraminidasas en las aves. Actualmente en humanos circulan las influencias estacionales que conocemos como la H1N1 pandémico desde el 2009 y la H3N2. Y se han descrito 2 hemaglutininas más en especies de murciélagos, al igual que 2 neuraminidasas más. Entonces también hay el potencial riesgo de que desde murciélagos, similar a lo que pasó en COVID, en algún momento tengamos casos en humanos derivados de murciélagos de influenza. También para estar alertas a ese respecto. No solamente a través de aves, que ha sido la vía habitual de infección que hemos tenido con este virus, o también a través de la reasociación de un virus entre humanos y especies intermediarias como los chanchos, que fue lo que aconteció durante el brote de H1N1 pandemia, donde lo que sucede es que en un mismo virus se mezclan un virus de origen aviar, un virus de origen humano, y se generan estos virus quiméricos que poseen partes de los genes del virus humano y partes de los genes del virus aviar. Y de esa manera se genera un nuevo virus que puede volver a infectar a los humanos.
¿Ya? Hay un aspecto fundamental en relación a la transmisión del virus que tiene que ver con la hemaglutinina y el rango y la manera adecuada en la que el virus, digamos, se une a nuestros receptores, ¿ya? En el caso de humanos, la unión al receptor es a través de enlaces del tipo alfa-2,6 de galactosa, y en el caso de aves, esto se une a través de enlaces del tipo alfa-2,3. Sin embargo, en especies como el cerdo están los dos tipos de enlaces en el tracto en el cual se puede unir el virus, lo cual puede generar estos virus quiméricos y la infección de la persona. Al tener distintos tipos de enlaces para unirse al receptor en aves y en humanos, hace que la transmisión a personas sea más difícil. Y eso es lo que ha favorecido en el tiempo el hecho de que hasta ahora no hemos tenido brotes de H5 en humanos, digamos. Sigue persistiendo este tipo de enlace en todas las cepas que se están detectando de influenza aviar, tanto de baja como de alta patogenicidad, como es el brote actual que tenemos actualmente. En cuanto a tipo de muestra, estamos solicitando, ¿no es cierto?, lo mismo que para COVID, una muestra de una tórula nasofaringea, ¿ya? Usando obviamente, como se va a realizar técnicas de PCR, tórulas que no inhiban esta técnica, que no sean ejes de madera, que no contengan, ¿no es cierto?, cualquier material que inactive. Y obviamente tórulas flexibles que permitan tomar una buena muestra. El mecanismo de toma de muestra es el mismo que la que usamos para COVID, ¿ya? Y en ese sentido, considerando el tiempo, no lo vamos a detallar, solamente reforzar el uso de que se utilice PBS o medio de transporte viral sin agentes denaturantes ni inactivadores, porque aparte de la PCR, nosotros vamos a realizar el secuenciamiento y el aislamiento del virus, ¿ya? Y por eso se necesitan virus de esta manera. En cuanto a estabilidad de las muestras, lo ideal es que se mantengan refrigeradas de 2 a 8 horas antes de su llegada al laboratorio, y lo ideal es que se reciban hasta 72 días desde la toma de muestras. Sin embargo, si ustedes usan un medio de transporte viral, igual hemos visto que 5 o 6 días puede también tener un buen rendimiento, pero eso va disminuyendo en el tiempo, y por eso nos focalizamos en solicitar idealmente los 3 primeros días desde la toma de muestra que llegue al laboratorio. Eso es lo que acabamos de decir. Si el tiempo es mayor de 3 días, la idea es que siempre se mantengan refrigeradas, y si es por mayor tiempo, congelar a menos 70 y enviar en ese sentido con hielo seco. Y un aspecto fundamental es evitar congelar y descongelar las muestras, y de igual manera no congelar a menos 20, porque los virus RNA se inactivan a esa temperatura cuando se vuelven a descongelar. Por eso es o menos 70 o refrigerar. El envío de muestras, como ha sido habitualmente al instituto, se utiliza, ¿no es cierto?, en base a la normativa vigente, que está en la página web, y en el caso de influenza se usa una categoría tipo B, similar a como hacemos con COVID. Nosotros solicitamos la utilización del formulario en línea del ISP para las muestras que se dirigen hacia acá, para lo cual deben contar con una clave. Generalmente la gran mayoría de los hospitales ya cuentan con esta clave, precisamente por la situación de COVID. Y deben utilizar el formulario B8 específico para influenza y la grave de vigilancia. Este es el formulario. Como estamos pensando en una influenza aviar, ¿ya? Tenemos ahí, después vamos a ver digamos, el algoritmo con mayor detalle, pero es importante que en la parte acá de diagnóstico especifiquen si a nivel local se hizo la PCR de H1 o H3, o si es una influenza no subtipificable, que es lo que esperamos recibir acá en el instituto. O sea, si un caso finalmente, aunque sea expuesto, se confirma que es H1N1 estacional o H3N2, no tiene sentido derivar la muestra hacia el ICP. Esto era lo que les mencionaba Fernanda en su presentación también en cuanto a los casos de los últimos años. Yo me quiero focalizar en que, si se fijan, en los últimos 20 años llevamos solo 900 casos de H5N1 en humanos, igual las cifras son muy bajas, y en los últimos años hemos tenido entre 1 a 6 casos positivos por año. Actualmente, hasta la fecha, tenemos 4 casos este año. Igual los casos son muy acotados, los que se han presentado en humanos, y eso también hay que tenerlo en consideración cuando realicen también la investigación previa, y focalizarse fundamentalmente en casos expuestos que efectivamente cumplan con la definición de casos. O sea, las aves deben estar enfermas, ¿no? O sea, si uno tiene en su casa gallinas y están perfectamente sanas, uno puede tener también influenza, pero lo más probable es que sea una influenza estacional. Entonces, todo eso también hay que considerar al respecto, ¿ya? Reforzando además que estamos actualmente en una etapa con una alza de los casos de influenza en el país.
Este es el algoritmo que está definido en los ordinarios que mencionó Fernanda en cuanto al procesamiento de las muestras, ¿cierto? Si hay una sospecha de influenza aviar, se toma un hisopado nasofaringeo y se puede realizar ya sea por inmunofluorescencia o PCR, dependiendo de la técnica con la que se cuenta en el laboratorio. Si la influenza por inmunofluorescencia sale negativa, se puede hacer también el diagnóstico de otros virus respiratorios, porque el cuadro también puede verse eso. Y si la inmunofluorescencia está positiva, se puede derivar a un laboratorio regional para hacer la subtipificación de H1 o H3. Tenemos una red de laboratorios a lo largo del país que cuentan con la metodología y hay muchos más que están implementando PCR y también subtipificación de influenza estacional, H1 y H3. ¿Ya? Si la inmunofluorescencia para influenza sale negativo, es importante igual hacer la PCR de influenza. Y eso, a nivel de cada servicio de salud, debiera establecerse un centro específico donde pudieran concentrarse las muestras de los casos sospechosos de influenza aviar para realizar la PCR en estos casos con inmunofluorescencia negativa en que hay una fuerte sospecha de influenza aviar. En el caso de que la influenza en el laboratorio regional o donde se realice la PCR de subtipificación de negativa, para H1 o para H3, o sea, influenza A positivo, H1 negativo, H3 negativos, esas son las muestras que deben ser derivadas al ISP, lo que se conoce como influenza A no subtipificable. Si es una influenza no subtipificada, o sea, solamente sabemos que es influenza A, pero no se ha estudiado el subtipo H1 o H3, es importante que se derive primero al laboratorio regional para ver si efectivamente es H1 o H3. Este es un poco el esquema que tenemos actualmente en cuanto a la derivación de laboratorios de acuerdo a cada servicio de salud, ¿ya? Y a los laboratorios en que se realiza la subtipificación, que son fundamentalmente los laboratorios de IRA grave, que forman parte de la red que les mencionó Fernanda delante a lo largo de todo el país. Hay algunos servicios de salud que no aparecen aquí, que ustedes bien conocen, que derivan las muestras directamente al ISP en relación a cercanías y problemas, digamos, de vuelo y distancia, digamos, que sale más fácil derivar las muestras al ISP que a los centros que están más cercanos de ellos geográficamente. ¿Ya? En el último tiempo, por ejemplo, el Hospital Gustavo Fricke alcanzó ya la verificación de su tecnología de manera tal que también a nivel de ellos se puede hacer la subtipificación de H1 y H3. Y estamos trabajando también con el Hospital de Punta Arenas y con el Hospital de Iquique para también contar con la metodología a nivel local. Si hay algún servicio de salud que cuente con algún laboratorio que esté realizando subtipificación de H1 y H3, por favor, hacérnoslo saber, para también ir haciendo las derivaciones y actualizaciones de los centros de derivación, de manera tal de no recargar también al resto de los laboratorios. En el diagnóstico en el ISP, nosotros estamos trabajando con un kit multiplex que entrega el CS, que permite detectar influenza A, influenza B y COVID en una sola muestra y en un solo pocillo, ¿ya? Y este es un kit que tiene una alta sensibilidad. En el caso de la influenza A, va contra la matriz del virus, ¿ya? Adicionalmente, contamos con la caracterización específica de acuerdo para la hemaglutinina de los distintos subtipos, ¿ya? H1, H3, y en casos eventuales, digamos, donde hay una sospecha de influenza aviar, además hacemos H5. Contamos también con reactivos para influenza H7. Todos estos reactivos son entregados por el CS y ellos los actualizan permanentemente, de manera tal que estamos trabajando con... De hecho, los reactivos que recibimos el año pasado ya tienen las actualizaciones en cuanto a los primers y a las sondas, más asociados a lo que está circulando actualmente en el mundo de influenza H5. ¿Ya? Y estos son los resultados que uno obtiene en el laboratorio de un caso de influenza H5. Debiera ser un influenza A positivo, ¿no es cierto? Como les mencionaba yo antes, la matrix. El kit con el que nosotros trabajamos permite detectar dos regiones distintas de la hemaglutinina del virus H5, H5A y H5B, y además el control interno que debiera tener toda técnica de PCR en cada muestra. Adicionalmente, contamos con secuenciación. En el ISP se está realizando la secuenciación del genoma completo, los ocho segmentos del virus se secuencia, ¿ya? A partir de la muestra que recibimos, y por eso reforzamos también es que la muestra debe ser en MTB sin agentes denaturantes, porque eso también afecta el resultado de la secuenciación.
Y estos son los resultados que obtuvimos para terminar en relación a la muestra que llegó acá del norte del país. Por influenza H5, la hemaglutinina efectivamente es H5, el clado es el 2.3.44, que es el que está circulando actualmente en la región y en el mundo, más específicamente 2.344b, y si se fijan aquí está la cepa chilena, que es muy parecida, sin embargo no es 100% idéntica a otras muestras, digamos, de pelícanos, gaviotas que han sido secuenciadas en nuestro país, ya sea por el SAC o por sus colaboradores. Y en relación a la neuraminidasa, porque la PCR solamente nos dice si es H5, eso también no está. También lo hacemos a nivel local y en ese caso también tenemos específico la secuenciación también del mismo clado para la neuraminidasa. Entonces, de tal manera que el caso lo confirmamos como H5N1 y se derivó también al CS, quienes confirmaron un 100% los resultados obtenidos a nivel local. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Están llegando varias preguntas en relación al laboratorio que los vamos a ver después al final de las presentaciones. Ahora nos corresponde presentar a nuestro siguiente expositor. Él es el doctor Leonardo Chanqueo, médico infectólogo del Hospital San Juan de Dios, actualmente jefe del Departamento de VIH-ITS y es un experto que siempre nos está asesorando en varios documentos de enfermedades transmisibles, entre esas también el manejo clínico de influenza aviar. Dejo con usted al doctor Chanqueo. Hola, hola a todos, a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, Patti. Feliz de participar siempre, ahora como miembro de la IPRESE. Quería preguntarte si se ve la pantalla entera o con dos. Se ve la pantalla con dos. Ya, déjame configurar que como uso doble pantalla. Ahí sí. Ahí sí. Ya. El problema cuando uno usa dos pantallas, para saber cuál es la que está enfocando. Ya, muchas gracias. Entonces, la idea de esta presentación, que es bastante corta, porque ya escuchamos la epidemiología, el laboratorio, el manejo de la influenza aviar. Actualmente, como IPRESE, estamos haciendo las orientaciones técnicas, que están bastante avanzadas, pero todavía no las podemos contar porque necesitan la supervisión por todas nuestras jefaturas pertinentes. Pero vamos a dar algunos avances de cómo hemos pensado que tenemos que administrar los antivirales para esta influenza. Como se comentó, y esto yo creo que hay que volver a insistirlo, la influenza aviar es rara en humanos. Son episodios que pueden potencialmente pasar, pero no es algo que estemos viendo circulación entre humanos, que yo creo que es importante aterrizar. La infección ocurre en general, y lo pongo en general porque hemos visto que hay otros mamíferos implicados, pero en general ocurre después del contacto con aves enfermas, que tienen que estar enfermas, como lo insistía también Fernanda, con sus secreciones, excreciones, con tocarla o estar expuesto a las partículas que se aerolizan producto de aves enfermas. Las manifestaciones clínicas son variables, de una infección asintomática a infección que puede ser leve, moderada o incluso fatal, con los subtipos más graves habitualmente H7. Los subtipos que afectan a los humanos son, como nos mencionó Rodrigo, son H5, H7 y H9, y los que han sido más frecuentes reportados en los países donde ha habido brotes, especialmente en China, han sido H5 y H7. Y como sabemos, Chile, nosotros reportamos el primer caso el 29 de marzo en el norte del país, en Antofagasta, y como nos contaba Rodrigo, que es un subtipo H5, que es lo que nosotros tenemos en el norte del país. Un poco acá ver cuál es la transmisión, insistir en esto, que tienen que ser aves enfermas por contacto estrecho directo o por las deposiciones o excreciones, y también se aerolizan las partículas, como se ve aquí, en relación a que los pájaros pueden aletear, rascarse, mover la cabeza. Eso también aeroliza partículas del virus que potencialmente uno las puede adquirir. En relación a las manifestaciones clínicas y pronóstico, lo habitual son síntomas de tipo influenza, lo que es una EPI que nosotros conocemos. Acá en el lado derecho les muestro una tabla donde están los síntomas y signos más frecuentes de un estudio, que yo creo que uno de los estudios más grandes que hay, un estudio chino, durante el brote que ellos tuvieron, y esto fue una recolección de varios años, del 2003 al 2011, y esto está publicado en el 2014. Entonces, básicamente es una infección tipo influenza,
con fiebre, tos, cefalea, dolor muscular, y un poco concordante con esta casuística que también tuvieron ellos. No tuvieron muchos pacientes, pero acá ustedes pueden ver que el 94% de los pacientes en el caso de H7 tiene fiebre o tos, y en el caso de H5 predomina lo que es fiebre y tos, fundamentalmente. Puede evolucionar rápidamente una neumonía severa, como de 3 a 7 días, y este compromiso pulmonar se puede complicar como toda neumonía. Cuando se puede complicar con hemoptisis, podemos tener derrame pleural, y podemos llegar a tener un deterioro respiratorio que nos lleva a un cuadro de sepsis y falla orgánica múltiple. En general, el pronóstico de los pacientes más severo cuando es H7, en general se sabe que tienen peor pronóstico. Y acá juegan un rol las comorbilidades que puedan tener nuestros pacientes. Y acá les quería mostrar también del mismo estudio chino, publicado en 2014, que como faltan más estudios en realidad, pero dentro de este estudio lo que predominó acá como factor de riesgo para una enfermedad más severa y grave fue una comorbilidad cardiovascular, con 9.68, y que también es importante en la influenza H1N1. En el fondo, las comorbilidades y tener a pacientes con otras comorbilidades también pueden empeorar el pronóstico. El manejo clínico general que voy a esbozar, porque básicamente nosotros vamos a hablar de antivirales, es bueno, sospechar y diagnóstico precoz y tomar las muestras pertinentes, como nos explicó Rodrigo. Evidentemente, tomar todas las medidas de control de infecciones asociadas a la atención de salud, y aquí hacer hincapié, en el fondo, en los trabajadores o las personas expuestas, usar los elementos de protección personal, y obviamente si tenemos a alguien hospitalizado, también usar los elementos de protección personal indicados por el departamento de IAS. Manejo sintomático cuando son infecciones leves o moderadas. Tratamiento antiviral precoz, ojalá que sea antes de las 48 horas del inicio de los síntomas. En el caso de neumonía o neumonía que se hospitalizan, evidentemente el uso antimicrobiano empírico, que de acuerdo a las normas generales que nosotros usamos en Chile, o sea, fundamentalmente ojalá usar betalactámico con inhibidores, y manejo del soporte respiratorio y hemodinámico según la evolución del paciente. De acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando en DIPRESE, la población objetivo para ofrecer el tratamiento con oseltamivir es personas con sospecha o confirmación de influenza aviar, según la definición de casos sospechosos y confirmados de influenza aviar. Y estas son las definiciones que nos dio básicamente Fernanda en epidemiología, y que son exactamente las mismas. En el fondo, un caso sospechoso o un caso confirmado. Cuando hablamos, y vamos a repetir, un caso sospechoso de influenza aviar en humanos, toda persona previamente sana que cumpla la definición de expuesto y que presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, conjuntivitis, mialgia, cefalea, rinorrea o compromiso de estado general. Y la persona se considera persona expuesta, persona que estuvo en contacto directo con aves enfermas, moribundas o muertas, o indirecto, a través de fomites, productos o desechos tales como huevos, heces, orina, nidos de aves, agua contaminada con restos o desechos de animales, sospechosos o confirmados de influenza aviar, durante los últimos 7 días desde la verificación del hallazgo. Y un caso confirmado, todo caso sospechoso de influenza aviar, enfermedad tipo influenza, ira grave, en que se detecta influenza no subtipificada y que se identifica subtipo H5 por el Instituto de Salud Pública, como lo mencionó Rodrigo. La dosis terapéutica es la misma que hemos usado todo el tiempo en influenza, oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa que ha demostrado efectividad en estos cuadros de lo poco que hay en relación a lo publicado por específicamente E activo en H7, y es 75 miligramos en adulto cada 12 horas por 5 días. Ojo, ajustar en pacientes con falla renal y en pacientes en hemodiálisis. Y en niños hay que irse a las tablas de peso básicamente y ajustar también cada 12 horas de acuerdo a la dosificación que le des por peso. En quimioprofilaxis, esto está súper concordante con la guía también que mencionó Fernanda, no recomendamos el uso de quimioprofilaxis a personas en contacto con casos humanos confirmados con influenza aviar. O sea, hacer hincapié en humanos versus aves.
o animales enfermos. Entonces, cuando hay un contacto con alguien, con un humano, no se recomienda, y los contactos deben cumplir con el seguimiento del protocolo de investigación de expuestos a influenza aviar, que está publicado, que nos mencionó el seguimiento por 7 días, Fernanda. En personas con un alto riesgo de exposición a animales confirmados con influenza aviar, es la unidad de epidemiología de la Seremi, correspondiente en las que evaluarán el caso a caso, la potencial indicación de oseltamivir como post-exposición. En personas que hayan tenido, como también nos comentaba Fernanda, alto riesgo de exposición, como es contacto directo con aves o mamíferos confirmados con influenza aviar, sin el uso correcto de los elementos de protección personal o con el uso incorrecto. Esto incluye labores como muestreo, captura, eliminación de animales contaminados con influenza aviar, así como la desinfección de lugares que han estado positivos con influenza aviar. Evidentemente, ustedes saben que la información es cambiante. En la medida que tengamos más información, las recomendaciones en relación a tratamiento y a profilaxis obviamente las vamos a ir cambiando, pero por ahora no consideramos pertinente la quimioprofilaxis para todos los expuestos. Y un poco es la definición local que haga cada Seremi con la evaluación y la investigación epidemiológica pertinente. Eso, muchas gracias. Agradecemos al doctor Chanqueo por su presentación bastante clara. Y ahora vamos a dar el espacio a las preguntas que hemos recibido. Vamos a comenzar con una pregunta planteada al inicio de la cápsula que tiene que ver con qué estrategias se están implementando en zonas costeras, por ejemplo, Puerto Montt, en donde tenemos harta aglomeración de turistas, en Mercado Ángel Mo, donde hay niños y adultos, en cercanías de aves y lobos marinos muy cercanos a personas. Le vamos a pedir a Fernanda que nos pueda contestar esa pregunta. Sí, mira, la verdad es que todo lo que es comunicación de riesgo está bastante centralizado a nivel de Estado. Principalmente seguimos en la línea de que como esto es un evento animal, Servicio Agrícola Ganadero y Cernapesca están realizando las principales acciones de comunicación de riesgo. No obstante eso, nosotros igual estamos haciendo eco de estos mensajes preventivos y sí hemos considerado y hemos aconsejado también considerar estos grupos como grupos de riesgo. De hecho, nosotros cuando tenemos eventos silvestres en caletas o cercanas a caletas, los equipos de epidemiología van hasta estos lugares a consultar por antecedentes de exposición. Sabemos que los eventos silvestres son un poco más complicados de abordar porque generalmente ocurren en playas un poco desiertas, pero siempre hay caletas de pescadores cercanas y también no tan cercanas a nivel urbano donde se hace también la investigación en búsqueda de expuestos. No sé si eso responde un poco. Sí, queda más claro, Fernanda. Muchas gracias. Las siguientes dos preguntas son de laboratorio para Rodrigo Fache. Dice, ¿sirve el test pack de influenza para detectar influenza aviar? Bueno, la verdad es que las recomendaciones de OMS hasta ahora han sido que no, o sea, no tiene una buena sensibilidad. Entonces, por eso es que no está tampoco en nuestro algoritmo ni en los documentos, por eso es que se está solicitando o inmunofluorescencia o PCR. Gracias. Otra pregunta también de laboratorio. ¿A los cuántos días de exposición es el mejor momento para obtener la muestra? En cuanto a la persona esté con síntomas, ¿ya? Lo idealmente es que sean los 3 primeros días desde los síntomas. Entonces, en el momento que consulta con síntomas, la idea es que se tome inmediato, porque si no se puede perder también la oportunidad de la toma. Pero es importante, sí, que esté sintomático. Gracias. Ahora es una pregunta específica del único caso que hemos tenido de influenza aviar en humanos. ¿Cómo ha sido la evolución del cuadro clínico del hombre de 53 años afectado por este cuadro de influenza grave en el norte del país? Fernanda, si nos puedes ayudar con esa pregunta, por favor. Sí, por supuesto. El caso partió, como les comentábamos, parte como una EPI, la persona consulta en un hospital, en un servicio de urgencia, como sintomatología de EPI, pero que rápidamente agrava y pasa una neumonía bastante complicada y por eso su familia la traslada hasta Antofagasta, lugar donde la persona fue ingresada rápidamente, hospitalizada y rápidamente pasó a UCI.
Y debido a esto ingresó también Antofagasta, al ser centro Centinela Irak, ingresó a la vigilancia, y por esa razón se tomó una muestra y el laboratorio identificó este virus de influenza como no subtipificable y se envió hasta el ISP para su confirmación. Entonces, la verdad es que el caso sigue grave, estuvo en ECMO en algún momento, pero ahora continúa en ventilación mecánica y grave. Quizás también complementar de que recibió Celtamivir el segundo día que estuvo hospitalizado en Antofagasta, por lo menos. Sí, sí, y de hecho eso también es súper rescatable, ya que ante la sospecha de Irak se cumplió lo que dictan las guías de práctica clínica, que no se esperó el resultado de influenza, sino que inmediatamente se aplicó Celtamivir, y el caso desde un principio se mantuvo con aislamiento en el contexto de todos estos casos respiratorios por pandemia. Entonces también ese manejo estuvo súper bien por parte del hospital. Gracias, Fernanda. Ahora una pregunta para el doctor Chanqueo. Dice, en cuanto al tratamiento con Celtamivir, se recomienda inicio de tratamiento antes de 48 horas. En caso de la evaluación posterior a este periodo, ¿se recomienda iniciarlo igual? Bueno, siempre nosotros hablamos de ideales y ojalá se pueda hacer. Yo sé que un poco lo logístico entre que hagamos el diagnóstico, se haga el estudio, la subtipificación, se va a demorar un poco. Así que no, de todas maneras, partirlo, independiente que sea más de las 48 horas. Y un poco como lo comenté y lo hemos revisado y lo hemos conversado, Pati, un poco la evidencia, tampoco hay tanta evidencia, la verdad que hay que tener más estudio y como son muy pocos casos, tampoco tenemos claramente la efectividad de este tratamiento, pero la verdad que por ahora es lo que recomiendan las guías internacionales y es lo que nosotros estamos recomendando. Muchas gracias por la aclaración. Me parece que hemos abordado por lo menos todas las preguntas que aparecieron en el chat. No sé si hay algún comentario final de los expositores que quieran reforzar. Sí, yo quiero hacer un refuerzo, sobre todo en el contexto que estamos ahora de aumento de influenza estacional. Como han visto en los reportes, influenza A es uno de los virus que tiene más circulación hasta el momento en la comunidad, y todo parece indicar que va a seguir al alza debido a la circulación estacional que tenemos todos los años y el invierno que se aproxima. Hacer la diferencia de exposición, o sea, el antecedente de exposición es vital, tanto para no, lo digo en el contexto de que no atochemos los equipos de trabajo, tanto de laboratorio como los equipos de Ceremi en investigaciones que vamos a tener, que eventualmente sean casos de influenza estacional. Entonces es súper importante en ese aspecto que cuando está el clínico atendiendo, cuando se hace el triage, se pregunte por estos antecedentes de exposición. Yo creo que eso es lo vital, la exposición, tenerla bien clara. ¿Ya? Y cuando no está clara, yo creo que ahí se puede ahondar más, se puede quizás investigar un poco más a fondo, pero tener en cuenta de que lo que está circulando actualmente es influenza, entonces, pero no todo, y como bien comentó el doctor Chanqueo también y Rodrigo, es muy poco probable que nos atiborremos de casos de influenza aviar. Lo que está circulando es influenza estacional, ¿ya? La influenza aviar es, como dijimos, hay una exposición bastante definida, ¿ya? Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Fernanda, por el refuerzo. Yo quería, Pati, un poco Adelante. reforzar también un poco, siempre lo preventivo, yo creo que siempre tenemos que avanzar a esto de lo preventivo, entonces un poco como sale, si vemos animales muertos, aves u otros mamíferos, no tocar, reportar y comunicarse con el SAC. Yo creo que eso es súper importante y ese es como mi principal mensaje. Muchas gracias. Ya con esto damos por finalizada esta primera cápsula educativa, dejar a todos cordialmente invitados a las próximas cápsulas educativas que van a ser... Ah, ¿sí? Creo que Rodrigo quería hacer un comentario. Ay, perdón, Rodrigo, no vi tu manito. Dale. No, sorry, que aquí soy medio lerdo con el silenciar. Solamente reforzar
También, tampoco sobrecargar los laboratorios. Entonces, recuerden, si ustedes ya tienen el caso positivo a nivel local para H1, para H3, no es necesario que esa muestra la deriven a los laboratorios regionales, ¿ya? Basta con eso, ya es influenza estacional. Gracias, Rodrigo. Ahora sí, damos por finalizada nuestra primera cápsula educativa. Los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves, que tenemos un tema con los diagnósticos diferenciales de enfermedades respiratorias, que vamos a tener de expositor a un broncopulmonar infantil que nos va a hablar de ese tema. Además, vamos a hacer un refuerzo en el tema de vigilancia, del registro de la vigilancia de enfermedades respiratorias, que también nos va a acompañar Fernanda ahí con una presentación cortita. Comentarles que todas estas presentaciones son subidas a la página de Diprese Minsal, que ahí en el chat se los coloqué, pero seguramente también se los vamos a ir difundiendo a través de los mismos afiches de difusión de estas cápsulas educativas. Son todos los jueves, aquí me están preguntando, son casi todos los jueves. La verdad que hay, creo que un par de jueves que nos saltamos nada más, pero en general son casi todos los jueves a las 11:30 y en el mismo link de conexión. En los afiches que tiene Hospital Digital, seguramente difundido en sus redes sociales, pueden ver específicamente las fechas y los temas. Así que muchas gracias a todos y a todas por su participación y nos veremos en las próximas cápsulas educativas.